Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca del tema del llamado de Dios, la forma en la que cada una de las personas que recibieron su llamado respondieron a este momento muy específico en el que Dios les pidió que hicieran algo en particular y que también va muy ligado hacia nosotros en el sentido más práctico que podamos llegar a tener, porque necesitamos saber qué es lo que Dios está poniendo a cada uno de nosotros, de la manera en la que nos está hablando y hacia dónde nos está pidiendo que nos dirijamos. El par de coros que escuchamos al final van muy ligados justamente con esta cuestión. En oración, dime, Señor, hacia dónde quieres que yo vaya, qué es lo que quieres que yo haga, de qué manera quieres que yo trabaje, y muchas peticiones que tenemos en algún sentido muy claras en nuestro corazón. Y hubo un momento específico en otro hombre más de los que vamos a hablar. Es un profeta, el profeta Samuel. El 3 semana compartí este pasaje ahí al grupo de Congreavisos, haciendo una reflexión específica en cuanto a la manera o la convicción con la cual nosotros deberíamos de estar respondiendo a la voz del Señor. Pero hoy vamos a ver un poquito más acerca de lo que significa esta parte del llamado de Dios. 1 Samuel 3, versos del 3 al 10 nos dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. ¿Cuántas veces hemos nosotros hablado acerca de este tema, de el poder escuchar? Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia acerca de tantas voces que llegan a nuestro oído, tantas palabras que se nos comparten, tantas maneras en que las personas nos tratan de aconsejar, unos para bien, otros para mal, otros simplemente tratan de descargarse y pretenden que nosotros seamos un oído en el cual ellos se sientan complacidos y tranquilos. Pero cuántas ocasiones también ese mismo escuchar nos empieza a confundir. No sabemos qué voz es la que debemos de seguir, hacia dónde ir, hacia dónde no ir, qué parte es la que sí debemos de tomar como una palabra de consejo directo y cuál no, cuál debemos de desechar. Yo creo que en medio del pasaje que leímos hace un momento, nos podemos dar cuenta de algo primordial en medio de nuestra vida para poder empezar a discernir, qué palabras son correctas y cuáles no. Hay un punto muy específico porque sabemos que Samuel, joven en ese momento, sirviendo en el templo de Jehová, que me llama la atención algunas circunstancias. Pocas veces podemos encontrar el hecho de que alguien estuvo cerca del arca de Dios. Recordemos que era algo específicamente reservado para personas muy especiales. En realidad, para el sumo sacerdote es el único que podía entrar, y en una sola ocasión al año podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y Samuel podía dormir ahí, algo que me llama la atención y que ya tendremos oportunidad para estudiar acerca de esto. Pero en específico saber que Samuel, a pesar de que tenía esta posibilidad de estar ahí muy cerquita del arca de Dios, él no conocía la voz de Dios, nunca la había escuchado.
Era un momento oscuro para el pueblo de Israel, era un momento complicado. De hecho, la persona con la que él se dirige para decirle, heme aquí, ¿para qué me llamaste?, es el sacerdote Elí. Él es el que estaba a cargo del templo del Señor en ese momento. Él era parte de los consejeros hacia el pueblo de Dios. Era a través de quien la palabra de Dios se compartía al pueblo. Pero la vida de ese sacerdote no era lo mejor, y no porque él fuera una mala persona, sino que en su momento no tuvo la manera de cómo poder criar bien a sus hijos, y sus hijos, también siendo servidores en el templo, hacían de las suyas. Entonces, eso es también otra lectura que en su momento vamos a poder analizar. Pero regresemos hacia esta imagen en la cual Samuel escucha una voz en su sueño, en la cual le llama por su nombre, Samuel, simplemente, y él de inmediato responde, heme aquí, y va con la persona que él supuso era quien le estaba llamando. Y así sucede en 3 ocasiones hasta que un siervo de Dios, el sacerdote Elí, comprende cuál es realmente lo que está sucediendo, y su consejo es muy claro, y le dice, ve, vuelve a tu lugar, duérmete, y si nuevamente te habla Dios, entonces sí, te vas a levantar y vas a decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Eso sería el punto importante. Y qué importante es que lo entendamos desde esa óptica, porque repito, hoy día estamos sujetos a escuchar muchas cosas, a escuchar muchas opiniones. Hay muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes espirituales, muchas corrientes humanísticas, en las que de alguna manera nos están llamando siempre para poder llenar la necesidad que hay en nuestro corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros podríamos distinguir específicamente qué voz seguir? En el caso de Samuel fue muy claro. Él tuvo que llegar con alguien que le dijo, ¿sabes qué? No soy yo el que te habla, es Dios. Ve y escucha su voz, y entonces sí, ponte a sus órdenes directamente, muy atento. Yo creo que en este sentido debemos de entender que para poder tener la posibilidad de escuchar la voz de Dios, antes que nada tenemos que conocerla. Si no le conocemos, es imposible que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Escucharla con honestidad, con sinceridad, pero sobre todo con reconocimiento, porque habrá muchas voces que se parecen a la voz de Dios, pero que no es la de Él, y que tenemos que tener nosotros esta facultad para poder discernir correctamente cuál sería esa voz de Dios. Hay un pasaje que nos llena mucho, y es acerca de una afirmación que el Señor Jesucristo hace respecto a esa relación que nosotros debemos de tener con Él, y la forma en la cual se expresa de nosotros hacia nosotros, y la respuesta que deberíamos de tener. En Juan 10, versículos 1 al 5 y luego el 27 dice esto: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hablando específicamente de su persona. Él está hablando a las personas que tenían alguna forma de cómo el criticar, el señalar, cuestionar, y les dice claramente, bueno, les voy a revelar algo. El que no entra por la puerta de las ovejas, por la puerta del redil, hablando acerca de lo que es esta reflexión de los muros de Jerusalén, al que hay que entrar por la puerta de las ovejas. El que no entra por ahí y trata de entrar por cualquier otro lugar, pues no es el señor de ese sitio, es un ladrón, es un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Qué importante es acerca de toda esta promesa hacerla nuestra. Pero de repente entra la reflexión, y la pregunta es, ¿conocemos la voz de Dios? ¿La podemos reconocer en medio de toda la circunstancia que existe actualmente en este mundo?
porque nos advierte el Señor Jesús que habrá muchos que lleguen al redil, habrá muchos que lleguen al corral directamente donde estamos todos y cada uno de nosotros y nos digan, oye, sígueme, yo soy. Y Él dice claramente, bueno, el que no entra por la puerta y entra por cualquier otro camino, tengan cuidado, Él es el que no deberían de seguir porque Él es un ladrón y salteador. Pero al mismo tiempo nos dice que cuando Él entre, nos va a llamar por nuestro nombre, nosotros le vamos a reconocer su voz y le vamos a seguir. Habrá algunos que no le sigan. Estos van a seguir al personaje equivocado. Y dice en el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hablando acerca de todos los que estamos hoy ya llamados y que nos consideramos hijos de Dios, a través de la aceptación del sacrificio de Jesús en la cruz, de su muerte, de su derramamiento de sangre, de su resurrección. En este sentido, pues la pregunta sigue siendo muy concreta. ¿Reconocemos la palabra de Dios? ¿Reconocemos su voz en su momento? ¿O estamos en la misma circunstancia que el profeta Samuel al principio de su relación con Dios? Que tenemos la necesidad de que alguien o algo nos haga ver claramente que es Dios el que nos está hablando. Ponernos en una sintonía muy clara y poder seguir adelante en medio de todo esto. Cuando la pregunta es, ¿reconoces la voz de Dios? Me viene, y compartía el miércoles con los varones, esta imagen muy concreta. A lo mejor algunos de ustedes no lo reconocen, no saben ni qué es eso, porque para sus tiempos ya los radios no existen con botoncitos y perillas que se le dan vuelta. Pero bueno, permítanme la imagen para poder hacer una buena reflexión. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando nosotros queríamos escuchar una estación en específico, pues lo que teníamos que hacer era sintonizarla, mover un botón y de repente empezábamos a escuchar ruidos, medio voces, medio música, y entonces sí, teníamos que hacer una acción muy común de acercar nuestro oído a la bocina para irle moviendo con mucho más delicadeza esa perilla, para poder encontrar la sintonía perfecta, para que se escuchara con claridad todo, y entonces en ese momento poder reconocer si esa estación era la que nosotros estábamos buscando. De hecho, había otros aparatos más grandes en casa que tenían un doble botón, uno grande, que era para moverse muy rápido, y otro en medio pequeñito, que era para que se moviera la sintonía muy fina. O sea, tenías que darle muchas vueltas para que avanzara un poquito la aguja. Pero eso nos daba la oportunidad de sintonizar con perfección y poder estar nosotros en la posibilidad, no la certeza, sino simplemente la posibilidad de reconocer si lo que ahí se estaba compartiendo, si esa voz que se estaba escuchando, si esa música que estaba sonando, era precisamente la que nosotros buscábamos. Y de esa misma manera es hoy necesario que tengamos dentro de esta reflexión ese análisis personal para saber si estamos preparados y si estamos equipados para poder reconocer la voz de Dios. Una vez más, recordando esas palabras, versículos 4 y 5 del capítulo 10 de Juan dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Cuando nosotros tenemos esa posibilidad de sintonizar perfectamente bien nuestra radio espiritual, nuestro corazón, nuestro oído, que solamente escucha la voz de Dios, entonces sí vamos a poder estar ya en condiciones no de escucharle a Él. Y ojo, voy a comentar el por qué. Porque vamos a seguir escuchando muchas voces, muchas. En esta vida y sobre todo en la actualidad, ahora sí hablando ya de los mecanismos nuevos, pues tenemos la fortuna de contar con equipamiento que nos permite estar comunicados y recibir una gran cantidad de información, escrita, visual, hablada, pero el que tengamos esa posibilidad, hoy sí ya no de sintonizar así con el botoncito muy cuidadosamente para escuchar con claridad. Hoy simplemente tenemos que poner un número y la sintonía es automática.
llega y se pone exactamente donde está. Pero a pesar de que hay esa sintonía, necesitamos forzosamente la capacidad para poder discernir y reconocer si la voz que estamos escuchando ahí es la voz de Dios. Porque repito, estamos nosotros bombardeados constantemente por muchas voces, por voces que buscan, probablemente sí, virtuoso y acercarnos un poco más hacia la palabra de Dios. Pero habrá muchas otras voces que lo que buscan es un interés personal, y esa búsqueda de ese interés personal nos lleven a tener una circunstancia de guiarnos de la palabra. Qué importante es que en medio de todo esto nosotros aprendamos a poder distinguir y a poder sintonizar correctamente cuál es la voz de Dios. Hay una importancia muy puntual acerca de esta necesidad y del por qué hay justamente esta circunstancia muy particular que nos lleva hacia hacer los ajustes y los cambios necesarios para poder aprender a escuchar la voz de Dios. En nuestra vida cristiana es de suma importancia reconocer la voz de Dios y descartar las otras. Como les decía, tenemos esta particularidad hoy, que somos muy dados a escuchar muchísimas voces. He conocido a muchas personas que se la han pasado gran parte de su vida en una búsqueda constante y experimentan aquí y experimentan allá y experimentan más allá y vuelven a experimentar en otro lugar, y todas y cada una de esas experiencias que tienen, ellos me dicen que los enriquecen, y yo creo que sí. Si lo vemos en este punto muy corto de la visión de esta vida y este mundo, porque finalmente todo lo que puedas aprender es bueno, todo te va a ayudar a mejorar y a crecer, te va a enriquecer, pero no te va a ayudar a llegar al lugar que necesitas en la vida. Entonces, cuando estás en esta búsqueda constante, pues se ve cada vez mucho más esta, como decía hace rato, necesidad de aprender a escuchar y a discernir dentro de todo ese cúmulo de voces, específicamente la voz de Jesús. Nos dice en su palabra: mis ovejas escuchan mi voz, la reconocen y me siguen. Y no siguen las voces del que no es su pastor. Y eso es bien importante, el que nosotros lo podamos reflexionar desde esa óptica. Tenemos que aprender dentro de esta vida que nosotros vamos llevando, y sobre todo en medio de esta sociedad que tiene tanta dispersión de información, a poder distinguir y descartar lo que no sea para nosotros. También es importante que tengamos esta capacidad y este entrenamiento para poder distinguir la voz de Dios, porque todo el tiempo estamos sujetos a tomar decisiones. Es una constante en nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar decisiones en cada momento de nuestra vida. ¿Cómo vamos a dar los pasos? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde debemos de voltear? ¿Hacia dónde debemos de caminar? ¿Qué cosas debemos de tomar? ¿Qué cosas debemos de dejar? ¿Con quién debemos de hablar? ¿Con quién no debemos de hablar? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y sabemos que cada decisión que tomemos va a tener una trascendencia en nuestra vida al final, siempre. Si nosotros decidimos ir a la izquierda o a la derecha de nuestra vida, entonces nos vamos a perder la oportunidad de saber qué estaba sucediendo en el otro lugar. No quiero decir con esto que experimentemos todo, no. A lo que voy es que cuando nosotros tenemos la necesidad de tomar decisiones, la mejor postura que deberíamos de tener es poder y saber escuchar la voz de Dios, para que ésta sea la que nos guíe y nos instruya y nos dé justamente esta forma o esta indicación de hacia dónde dirigir nuestros pasos. Eso es primordial en nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué es indispensable que podamos reconocerla? Porque somos llamados, hay 3 llamados importantes en nuestra vida de parte de Dios, y obviamente en medio de esos llamados, si nosotros no aprendemos a escuchar la palabra de Dios, vamos a tener muchísimos problemas y dificultades para tomar las decisiones correctas. Tenemos el llamado a ser salvos. Somos llamados a la salvación. Y esto
hemos estudiado con muchas ocasiones y en muchas formas lo que es la parte en Apocalipsis en la que el Señor nos dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Es un llamado para salvación. El Señor te dice: bueno, si tú escuchas mi voz, si abres la puerta, yo entraré directamente a morar contigo y viviré ahí. Ya. Es ese llamado a la salvación. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios directamente para poder discernir cuál es el verdadero llamado hacia la salvación. Porque en medio de todo esto hay toda una gama de caminos por los cuales llegar a Dios. Y la confusión más grande es que es casi como el dicho de todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí? Eso es una de las más grandes mentiras que existen. Hay un solo camino. El Señor también nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la única verdad. Así que si nos cuentan historias acerca de cómo poder encontrar una relación con Dios y cómo poder llegar a tener esta garantía de disfrutar la vida eterna con Él, y es diferente a lo que acabamos de decir, pues cuidado. Pero no lo vamos a poder distinguir si nosotros no reconocemos la voz de Dios. Así que por eso es importante. Imagínate nada más que estés en esta circunstancia de tomar una decisión trascendente no para esta vida, sino para la eternidad. Tu decisión más importante en este mundo. ¿Tomas el camino correcto o no tomas el camino correcto? Solo hay uno que te lleva a una relación personal con Dios. Todos los demás te llevan al otro camino. Y eso sería lamentable. Pero finalmente, ¿cómo vamos a poder decidir si en medio de ese llamado a la salvación no reconocemos la voz de Dios en medio de tantas voces que hay alrededor nuestro? Tenemos también otro llamado, el llamado a la santificación. En alguna ocasión preguntaba yo aquí en la iglesia que levantaran la mano, ¿quiénes son santos? Y bueno, yo sé que si hoy les digo, muchos levantarán la mano, pero de todas maneras hay que hacer la aclaración. Todos los que hemos tomado el camino de Cristo, que le hemos aceptado como nuestro Salvador, tenemos ya la calidad de santos, no porque seamos buenos. Eso es aquí la gran diferencia. Ser santo no quiere decir ser bueno. Ser santo es simplemente estar apartado para Dios. Ahí empezamos entonces a encontrar por qué la importancia de reconocer la voz de Dios. Porque si no estaríamos confundidos con que santos son estas figuras, algunas muy bonitas, otras patéticas, pero que están por ahí, ¿sí? Y que le reconocemos y confundimos el término de lo que significa ser santo. Pero si entendemos lo que significa ser santo, pues también debemos entender lo que significa ese otro llamado, el llamado a la santificación. Y que simplemente quiere decir que por nuestra voluntad y nuestras obras, aquí sí cabe justamente ese espacio, permanezcamos voluntariamente separados para Dios. Él ya nos separó y nosotros tenemos que permanecer ahí, en esa separación. No quiere decir que nos vayamos a perder y que por nuestras malas obras vayamos a regresar hacia donde no debemos, no ese es el sentido, sino el que por el compromiso de lo que ahora significa nuestro testimonio, podamos permanecer en ese camino de la santificación. Somos llamados a santificarnos, y esto quiere decir, sí, hacer una transformación en nuestra vida para poder cada vez permitir que el Espíritu que mora en nuestro corazón ahora se refleje a través de nuestro día a día, a través de nuestro actuar, a través de nuestro hablar, a través de lo que es nuestro testimonio completo. Nosotros somos llamados hacia santificación. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo puedo yo responder positivamente al llamado a la santificación si no sé distinguir la voz de Dios? ¿Cómo entonces voy a saber hacia dónde voy a ir? Empiezo a escuchar muchas voces, muchas, y la mayoría de ellas lo que van a hacer es justificarme para seguir en el camino incorrecto.
en el cual he escuchado muchas ocasiones en las que dicen, pues es que el Señor me hizo, Él me conoce, y entonces pues Él tiene que aceptar como soy, así que yo sigo con mi vida normalita, porque su promesa es clara, Él me acepta como soy. Esa es una confusión total. Dios no está hablando, Dios no está ahí, Dios está en otro sitio. Pero si no tenemos nosotros la certeza de escuchar y distinguir y de reconocer la voz de Dios, entonces nos podemos dejar llevar por ese camino. Nos podemos dejar llevar por otro camino más, como los fariseos en su momento. Cumplimiento total a las reglas, todas y cada una de ellas. Y eso también es un camino que nos lleva hacia un lugar distinto, que no es el camino hacia la santificación. El camino a la santificación va a ser dictada justamente por nuestra conciencia a través del Espíritu de Dios. Comentábamos las veces anteriores en estos dos análisis acerca primero de tendríamos que evaluar cómo está nuestra conciencia para entonces sí hacerle caso. Si nuestra conciencia está muy ya estrechamente relacionada con el Espíritu de Dios y perfilada hacia lo que Él quiere, entonces sí es una conciencia confiable. Si no, no. También hablábamos la semana pasada acerca de ser competentes o incompetentes. Y en medio de ese análisis, bueno, pues vimos que la mayoría de las veces más vale ser incompetente, porque Dios se va a mostrar con fortaleza en medio de nuestras incompetencias. Y ahí es donde empezamos a entender con claridad el camino hacia el que debemos nosotros de empezar a voltear. Eso es muy, muy importante. ¿Qué podemos decir entonces acerca de la tercera llamada que nos hace Dios? Y no es como en el teatro, no es de primera, segunda y tercera comenzamos, no. La tercera llamada es la llamada al servicio. Si nosotros ya pasamos por la salvación, ya somos de Él, si ya pasamos por el camino de la santificación y esa llamada y estamos andando en pos de ella, entonces viene esta tercera llamada, la llamada al servicio. Y cuando nosotros estamos llamados al servicio, pues volvemos hacia la misma pregunta. ¿Cómo sé de qué manera servirle al Señor si no reconozco su voz? Si sigo en ese mismo camino de estar escuchando todas las voces que a nuestro alrededor están dándose, probablemente algunas de ellas muy piadosas, de hermanos que están a nuestro alrededor y que nos están poniendo el dedo en la llaga, o que nos están dando un consejo, o que nos están dando una opinión, y que nos ponemos a escuchar esas voces, pero no distinguimos en medio de ellas cuál es la voz de Dios. Así que es importantísimo que nosotros nos pongamos en medio de esta realidad, de no hacer un lado esa necesidad de aprender a reconocer la voz de Dios. Ahora bien, ¿cómo reconocer la voz de Dios directamente? Uno, y regresando un poquito a la imagen del radio, que esta me trae una buena ilustración para poderlo hacer. Primero, tenemos que estar en la banda correcta. Yo muy tarde aprendí que había bandas distintas, y no bandas de ladrones y bandas de radio. Hay AM, hay FM, ahora los nuevos traen FM1, FM2, FM3, hay radios de onda corta, hay muchas variedades de todo esto. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente para poder empezar a aprender, a capacitarnos para escuchar la voz de Dios, primero estar en la banda correcta. La banda correcta donde podemos escuchar toda la voz de Dios es esta, su palabra, directamente. No importa si sea escrita, algunos la tenemos ya en audiobiblias, otros más tenemos las Biblias digitales en los teléfonos celulares, en las tabletas y demás. Es bueno tener la banda, pero nosotros debemos de estar justamente sintonizados en esa banda, antes que nada, para poder empezar a entender que el camino en el cual vamos a escuchar y vamos a aprender y a reconocer la palabra de Dios, tiene que estar justamente en esa banda. Porque tenemos, pues como les digo, en este mundo, tanta contaminación que muchas cosas nos pueden sonar muy similares. Y empezamos a dejarnos llevar por libros, por comentarios, por comentaristas en video, no voy a poner predicadores, con otras personas que comparten y hablan muy bien, con grandes motivadores, ¿sí?
con algunos estudiosos de la palabra, que al final de cuentas, pues nos podrían sonar que sí, ahí vamos a encontrar lo que nosotros queremos, que es la palabra de Dios. Pero lo que debemos de hacer es regresar hacia la base inicial. ¿Están en la banda correcta? ¿Nos están compartiendo de la palabra de Dios? ¿Estamos como los de Berea, verificando que lo que se comparte es cierto y está ahí en la palabra? Me encanta ese pasaje porque habla el Señor, Pablo directamente, y nos da una recomendación admirando a la gente de Berea, porque decía que ellos, después de escuchar una predicación, una exhortación, una invitación o algo que alguno de los hombres de Dios compartiera, inmediatamente se iban a las Escrituras, se iban a su Biblia a revisar si lo que ahí se habló era cierto o no. Entonces, ellos revisaban estar en la banda correcta. Ahí es donde nosotros debemos de estar. También debemos de reconocer y estar siempre muy atentos de esta necesidad de estar en la misma sintonía, en la estación correcta. Eso sería un punto muy importante. ¿Qué podría significar para nosotros estar ahí, en la estación correcta? La palabra de Dios es congruente. Su palabra nunca se contrapone. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos en la estación correcta y lo pongamos como el pueblo de Dios, entonces sí, vamos a estar conviviendo y escuchando voces que no se contraponen y que en este sentido nos pueden dar, obviamente, el consejo, nos pueden dar el consuelo, nos pueden dar la guía que nosotros necesitamos. Pero para eso es vital e importante que pasemos por el primer paso y lleguemos al segundo. Primero, que estemos con la certeza de que la banda en la que estamos buscando es la correcta. Segunda, que cuando estamos en la estación precisa y correcta, vamos a empezar a escuchar cosas que son completamente congruentes con la palabra de Dios. Entonces ahí ya empezamos a tener una certeza acerca de qué es lo que se está compartiendo, qué es lo que se está convidando, qué es lo que se está enseñando. Si nosotros no tenemos esa certeza, cuidado, tenemos que ir de regreso nuevamente y primero verificar si la banda es correcta y luego entonces ver que la estación en la que nosotros estamos puestos es la que justamente estamos necesitando. Yo creo que en medio de la experiencia personal, en muchas ocasiones nos dejamos llevar por la estación que nos gusta, la que nos hace sentir bien, la que nos hace sentir emocionados, la que nos hace sentir contentos, alegres, la que nos motiva mucho, y no es malo, pero cuando se trata de escuchar la verdad y lo que Dios tiene para nosotros, las palabras se convierten en algo muy particular. En muchas ocasiones estar en la sintonía correcta probablemente sea algo que nos empiece a tocar justamente donde nos duele, donde no queremos, donde las cosas son distintas a nuestros deseos en este mundo. Pero eso nos podría empezar a traer una certeza acerca de si ese es el lugar correcto en el que debemos de estar. Y cuando estamos en la estación correcta, vamos a estar rodeados de personas que tienen el mismo sentir. Y que cuando estamos rodeados con personas que tienen el mismo sentir, estamos entonces en la posibilidad de voltear a cualquiera de ellos y preguntar, oye, ¿esto es lo correcto? ¿Lo que estoy leyendo en la palabra de Dios es exactamente así como lo entiendo? ¿O es algo que no está por el camino que debe de ser? Porque fíjate que no me siento muy a gusto con lo que está pasando, ¿no? El que me llame a dejar mis comodidades de mi casa para irme a servir a algún lugar, pues no es lo que yo estoy buscando. Y en esa sintonía, cuando estás justamente en esa estación correcta y precisa, habrá quien te pueda decir sí, o habrá quien te pueda decir no. Hay esa confianza en medio de lo que es estar junto a personas que tienen el mismo sentir y que piensan y van en el mismo camino. Pero también otro de los terceros pasos que tenemos que dar es estar dispuesto a hacer los ajustes necesarios. Ya pasamos por verificar que sí estoy en la banda correcta. Todo lo que se comparte viene aquí adentro.
no se comparte nada que esté fuera. Ya pasé por la estación correcta. Entonces sí, la gente me puede decir, pues es cierto. Lo que el Señor te está diciendo y te está poniendo es justamente lo que Él quiere de ti. Pero ahora viene el ejercicio práctico, el ejercicio probablemente más complicado de todos, que es hacer esos ajustes con esa perillita pequeña que por más que le demos vuelta, se mueve muy poco. Y es cuando nos desesperamos, porque es el momento en que las cosas son complejas para nuestra vida. Son cosas que nos exige cambios radicales en nuestra forma de ser. Es cuando el Señor nos señala acerca de cosas que no son convenientes en nuestra vida y que sí te dice, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que empezar a hacer esto, tienes que empezar a hacer esto más. Y tenemos que estar dispuestos a hacer esos ajustes en nuestra vida. El tener al Señor en nuestro corazón nos da dos garantías. La primera, de tener vida eterna, pero la segunda, que no nos va a dejar en paz hasta que cumplamos el llamado para el cual Él nos trajo aquí. Entonces, si estamos en ese entendido y en esa relación, sí tenemos que reconocer esta necesidad de estar dispuestos a hacer esos pequeños ajustes. En la mañana temprano con los servidores hablábamos de un pasaje de este hombre que leímos al principio de Samuel, en la cual se muestra ante el pueblo, ya es casi el final de su ministerio, y él muestra con un diálogo muy corto, apenas 5 versículos, de todo a lo cual él estaba dispuesto. Y en alguna ocasión lo compartiremos en un estudio dominical. Y hoy simplemente les quiero comentar, él estaba dispuesto a todo lo que fuera necesario para poder cumplir con el llamado de Dios. Entonces, si estamos en medio de esa forma en la cual nos estamos enfrentando a que el Señor levantó ese teléfono rojo y sonó en nuestro corazón, si estamos dispuestos a hacer esos pequeños cambios que nos piden nuestras vidas. Probablemente en un principio lo sintamos como algo tremendamente fuerte. En algunas ocasiones incluso podríamos decir que no es la voz de Dios la que está ahí, porque lo que nos está pidiendo es completamente fuera de lógica, porque no está dentro de mi expectativa de futuro, porque me está cambiando radicalmente de camino. Pero tenemos que aprender que cuando el Señor nos llama y podemos reconocer su voz, la distinguimos, lo mejor que podemos hacer es hacer caso de ella y seguirle. Abraham, uno de estos grandes hombres dentro de la historia del pueblo de Israel, fue llamado a dejar la comodidad de su casa, todos sus bienes, porque su familia era muy acomodada, era un hombre que tenía una posición económica muy alta en su familia. Y además de que fue llamado a dejar eso, a dejar a su familia, el Señor le dijo, y vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo a dónde iba desde el principio. Nada más le dijo, vete de tu casa. ¿A dónde? No lo sabes. Simplemente respeta mi llamado y vete. Y después fue tremendamente prosperado. Es más, de él viene justamente la bendición para todo el pueblo de Israel. Y a través de ser el padre de la fe, es que nosotros también tenemos esa oportunidad de tener un lugar en ese mismo camino, en esa misma bendición de Dios, porque somos hijos de la fe. Nosotros aceptamos por fe el camino del Señor. ¿Por qué ser necios de repente y tener que esperar que el Señor utilice acciones muy radicales para traernos hacia su camino? ¿Por qué esperar a ser tragado por un pez y tener que ser vomitado 3 días después? ¿Por qué tener que esperar a ser cegado en el camino hacia Damasco y tener que despertar o recobrar la visión 3 días después? ¿Por qué tener que forzar al Señor a hablarnos incluso a través de una burra, como al profeta Balaam? ¿Por qué? Si el consejo de Dios, como en algún momento ya lo habíamos escuchado, está en la voz apacible. ¿Cómo fue el llamado que hizo el Señor a Elías?
Ujú. Un llamado apacible. En el momento que estaba él en esta circunstancia de sentimientos, incluso de depresión, pero al mismo tiempo, ¿cómo llamó a Samuel? Por su nombre y en sueños, de una forma apacible. ¿Cómo llamó a Abraham? Con voz audible, pero de forma apacible. ¿Cómo le habló a Gedeón para luchar con poder ante los madianitas? También con una voz apacible. ¿Por qué esperar hasta que el encontronazo sea el que nos haga voltear a ver el rostro del Señor? Es importante que nosotros estemos, obviamente, en medio de este entendido de cuál es el deseo de nuestro corazón. Mi deseo es ser obediente. ¿Lo he sido? En muchas ocasiones no. Y he tenido que pagar el precio hacia esa desobediencia. Pero vamos a ver algunos pasajes muy rápido acerca de estos ejemplos de lo que es un venid, nos dice el Señor en medio de este llamado. Alguien que busque por favor Génesis 7, verso 1. Génesis 7, verso 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor nos llama a ven a un lugar apacible. Él nos tiene guardado ese lugar apacible. En el momento en el que habló a Noé, era un tiempo muy especial en la tierra. Había una cantidad de pecados sobre de ella tremendamente grande, a tal grado que el Señor decidió destruir por completo todo lo que había creado en cuestión de vida, sobre todo de los hombres, y tuvo misericordia de una familia, de un hombre en específico, de Noé, y ese llamado es muy claro, y para nosotros también hoy día es esa la intención y es el deseo de Dios. Ven a un sitio apacible, a un lugar confortable. Pero podemos escuchar ese llamado en su momento, lo podemos distinguir. Tenemos que aprender a hacer que nosotros podamos escuchar esa llamada hacia un lugar seguro. Números 10:29. Y dice así, entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Hay una llamada específica. Dios te dice, ven para que encuentres buena compañía. ¿Cómo poder encontrar buena compañía si no aprendemos a distinguir la voz de Dios? Recordemos que somos personas sociables, Dios nos hizo de esa manera. Nos tenemos que relacionar unos con otros, tenemos esa necesidad, pero si no sabemos distinguir entre la voz de Dios y la voz del mundo, a esa invitación de ven para que encuentres buena compañía, pues la podemos confundir e irnos a lugares totalmente desastrosos. Yo creo que las bandas, ahora sí no hablando de la banda de radio, sino de las bandas en la ciudad, son una muestra de esto, la necesidad de pertenencia. Y en medio de esa necesidad de pertenencia, los jóvenes se dejan llevar por cualquier voz que les diga, ven y hagamos compañía. Hay otro llamado más, Isaías 1:8. Perdón, está está mal la cita. Bueno, el comentario es que vengamos hacia la limpieza personal. El Señor nos está llamando justamente hacia la santificación, pero la limpieza personal no es algo que nosotros podamos lograr, es algo que se logra
Ok, 18, le faltó ahí un 1. Y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso sí, el Señor nos llama y nos dice, ven, venid para ser limpios. Y repito, no es a través de hacer buenas obras, no se trata de tratar de reivindicar lo malo que hemos hecho. No podemos sobornar a Dios en el sentido claro de a través de dinero cambiar lo que no hemos logrado hacer en los ajustes de nuestra vida y así redimir los pecados. Hay un solo camino para ser limpios. ¿Cuál es? El camino de Cristo, porque solamente podemos ser limpios a través de su sangre. Ese es el camino. Uno más, Isaías 55:1. La tengo. ¿Puedo leer? Sí. A todos los sedientos, venid a las aguas. Perdón, sí. Sí. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ok. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Somos llamados a ir para recibir una porción de algo que no se puede comprar. Eso también es importante que nosotros lo podamos distinguir y no vamos a saber ese llamado y ese momento si no es que estamos en esa sintonía y podemos escuchar la voz precisa de Dios. Último pasaje, Mateo 11:28. Ok, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y Él nos hará descansar. Tenemos un llamado también a poder estar en un lugar descansados. Vamos a hallar descanso, vamos a encontrar paz en nuestra alma, pero solamente a través de llegar y tener una relación con el Señor. Importante, el Señor está llamando para salvación y para santificación y para servicio. La pregunta es, ¿podemos reconocer su voz? Es una reflexión. Recordemos que el Señor está siempre atento y dispuesto a guiarnos y lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, antes que nada te agradecemos nuevamente tu bendición, tu misericordia, tu gran amor. Esta posición en la que hoy podemos nosotros reconocernos como hijos tuyos es solamente una dádiva que tú nos has otorgado, Señor. No hay manera de poderte pagar, pero tampoco hay manera de poderlo alcanzar si no es a través de tu gran misericordia, a través de tu amor, a través de tu gracia. Te pedimos, Señor, que tú borres todo lo que estorbe hoy en nuestro corazón, que nos permitas tener ese colirio en los ojos para verte claramente, que nos podemos quitar todo lo que estorbe en nuestros oídos, Señor, todo lo que bloquee, todo lo que distorsione tu voz, para poderla escuchar claramente, para poderla entender, para poderla aceptar, para poderla retener, pero sobre todo, mi Señor, para poderla poner por obra. Gracias, mi Dios, porque algún día tú tuviste misericordia y nos llamaste para salvación, Señor. Gracias porque solamente a través de esto es que tenemos la posibilidad de tener esta garantía de vida eterna, mi Dios. Te pido, Señor, que hoy salgamos renovados, que salgamos con esta ansia de poderte conocer, mi Dios, pero sobre todo que salgamos con esta necesidad de poder afinar y sintonizar nuestro espíritu con el tuyo, mi Dios, para que podamos saber cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buena semana.